Después de años de relación, descubrí que mi prima y mi esposo tenían un asunto e incluso llegaron a casarse. Pero el día de su boda, preparé mi venganza y revelé algo que nadie esperaba. Yo, Jimena, siempre creí que la lealtad y los lazos de sangre eran inquebrantables, pero la traición de Araceli reviró mi visión sobre familia, amor e identidad. Al principio, Diego y yo vivíamos una historia que, a mis ojos, rezumaba seguridad y un futuro sólido, marcada por conversaciones sinceras, sueños compartidos y promesas de eternidad. Sin embargo, había algo que se me escapaba. Los ojos de Diego se volvían, cada día con más intensidad, hacia Araceli, mi prima, que había sido mi amiga de la infancia y confidente inseparable. Durante años, Araceli y yo cultivamos una amistad que parecía inamovible, llena de secretos, confidencias y momentos que sellaban un vínculo especial. No obstante, lentamente, entre líneas de nuestras relaciones, comenzó a germinar una semilla de envidia y ambición. Nunca imaginé que esa relación tan cercana pudiera ocultar intenciones de usurpar un amor que yo consideraba mío, pero a medida que percibía gestos, actitudes y comentarios ambiguos, la dolorosa verdad emergía. Araceli deseaba, en secreto, conquistar a Diego, traicionándome no solo a mí, sino a la esencia misma de los lazos que siempre había valorado. El dolor se instaló de forma arrolladora cuando, poco a poco, los pequeños indicios se transformaron en evidencias irrefutables. Era imposible no notar el intercambio de miradas cómplices, las sonrisas demasiado disimuladas y la manera en que Araceli despertaba en Diego sentimientos que antes solo existían entre nosotros. También estaban los regalos inexplicables que ella recibía de él, las coincidencias de ambos al estar ocupados a la misma hora, los mensajes que Diego escondía cuando yo me acercaba. «Estás imaginando cosas, Jimena», decía cuando intentaba confrontarlo. «Araceli es tu prima, por el amor de Dios. Solo tenemos una amistad tan cercana porque ella necesita mi ayuda con algunos asuntos del trabajo. Y yo, en mi ingenuidad, casi lo creía, casi». Recuerdo una cena familiar en la que percibí a Diego observando a Araceli con una mirada que yo conocía bien. Era la misma mirada de admiración, deseo y fascinación que solía dedicarme en los primeros meses de nuestra relación. Mi estómago se revolvió, pero mantuve la sonrisa en el rostro, cortando la carne del plato con una fuerza innecesaria, como si aquel trozo de carne asada fuera la personificación de mi angustia. ¿Ya vieron la nueva película del director mexicano?, pregunté, intentando desesperadamente desviar la atención de la mesa. Nadie había visto. La conversación se apagó rápidamente, así como una parte de mí. Esa revelación me golpeó con la fuerza de una tormenta, mezclando furia, tristeza y una sensación de impotencia al constatar que mi mundo, construido con tanto esmero, se deshacía ante mis ojos. Pasé noches enteras sin dormir, reviviendo cada momento, cada gesto sospechoso, cada ausencia inexplicada. Las lágrimas ya ni tenían sentido. Se habían convertido en algo tan constante como el aire que respiro. Sin embargo, a pesar del corazón marcado por la traición, algo dentro de mí se encendía con el afán de no dejarme abatir y de combatir la manipulación que se instauraba sigilosamente entre los lazos familiares. «Aguanta las lágrimas, Jimena», me repetía cada mañana al mirarme en el espejo. «No naciste para ser víctima». La confirmación llegó una tarde de domingo, cuando, por accidente, vi los mensajes en el celular de Diego mientras él se duchaba. Ahí estaban, tan claros como el agua, las pruebas de la traición. Mensajes que iban mucho más allá de la amistad, planes en los que yo quedaba completamente excluida, palabras de amor que un día fueron dirigidas a mí. Dejé el aparato justo donde estaba y salí del departamento sin decir palabra. 3 días después, recibí la noticia. Ellos estaban juntos oficialmente. «Lo siento que lo hayas descubierto así», me envió Diego por mensaje. Por mensaje, como si cancelara una cena cualquiera. «Estas cosas pasan. No planeamos enamorarnos. Realmente, debe ser difícil planear la traición en medio de tantos compromisos», respondí con la frialdad que comenzaba a ser mi nueva compañera. «Espero que sean muy felices con la carga de mentiras que cargarán para siempre». Lo que vino después
fue aún más sorprendente. La invitación a su boda, a menos de 6 meses de aquel suceso. Una invitación elegante, con letras doradas y una foto de la pareja sonriendo a la cámara. Mi tía, la madre de Araceli, insistió en que asistiera. La familia es familia, Jimena. Ustedes crecieron juntas. No dejes que un hombre destruya eso. Como si el problema fuera el hombre, y no la traición de una prima que consideraba hermana. Decidí ir, no por debilidad o perdón, sino porque algo dentro de mí sabía que ese sería el escenario perfecto para lo que necesitaba hacer. El punto de quiebre se presentó de manera inesperada y dramática durante la boda de Araceli y Diego, un evento que para los demás simbolizaba la unión perfecta entre 2 personas enamoradas, pero para mí se transformó en un escenario de revelaciones. El ambiente, festivo, que debería evocar felicidad y armonía, ocultaba tras su sutil velo una intensa angustia y la inminente necesidad de exponer la verdad. Elegí un vestido rojo, no por coincidencia. Era el color que Araceli más detestaba, y me preparé meticulosamente para ese día. Cada gesto, cada paso, cada mirada había sido ensayado. Sonreía a todos, abrazaba a familiares lejanos, elogiaba la decoración. «Estás tan fuerte, querida», decían las tías con ese tono de pena apenas disimulada. Yo solo asentía, sabiendo que no tenían idea de lo que significaba ser realmente fuerte. En el preciso instante en que las campanas anunciaron la unión, las emociones contenidas durante meses finalmente estallaron. Me levanté, titubeante, pero llena de convicción, y decidí que el silencio ya no podía prevalecer. El sacerdote acababa de preguntar si alguien tenía algo que decir en contra de esa unión. Yo sí, dije con una voz que ya no parecía mía. Era más firme, más decidida. Un silencio sepulcral se apoderó de la iglesia. Vi cómo el rostro de Araceli palidecía, mientras Diego me miraba con una mezcla de sorpresa y temor. No vengo a hablar del amor que tienen, nacido de la traición y la mentira. Todos ya. Lo saben o lo presumen. Comencé, sintiendo cada palabra fluir como un río que finalmente rompe una presa. Vengo a hablar de lo que nadie sabe, ni siquiera tú, Diego. Cada palabra que pronuncié en aquellas largas declaraciones, llenas de sinceridad y valentía, llevaba consigo no solo la acusación directa de la traición de Araceli, sino también el desahogo de sentimientos que durante mucho tiempo estuvieron sepultados, el dolor de haber sido traicionada por personas a las que amaba y la necesidad de recuperar mi propia identidad. Araceli no es quien ustedes creen, continué. No es simplemente la mujer que te robó a mi novio. Es la misma que, hace 2 años, provocó el accidente que dejó a nuestra abuela en silla de ruedas, tras conducir ebria después de una fiesta. La misma que manipuló el testamento de nuestro abuelo para quedarse con la mayor parte de la herencia, dejando a nuestra tía María casi en la miseria. La misma que mantuvo un affair con el esposo de la prima Fernanda por más de 1 año. Los murmullos crecían con cada revelación. Vi a algunas personas levantarse, conmocionadas, mientras otras permanecían paralizadas en sus asientos. He guardado silencio por mucho tiempo, creyendo que la familia protege a la familia. Hoy, entiendo que la verdadera protección reside en exponer lo que no sirve, en cortar el mal de raíz. Diego, tú no eres el primer hombre que ella le arrebata, y probablemente no será el último. Su lealtad es solo consigo misma. En el tumulto silencioso que siguió, el impacto en el ambiente fue profundo y transformador. Diego, asediado por un conflicto interno, oscilaba entre el remordimiento y la desesperada búsqueda de explicaciones, mientras Araceli navegaba entre la frialdad y el desasosiego, tratando de ocultar, tras una máscara de indiferencia, la culpa que la consumía. «Es mentira», exclamó Araceli, finalmente con voz temblorosa. «Estás loca de celos, tan loca como para tener todas las pruebas aquí conmigo», respondí, sacando de mi bolso una carpeta con documentos, fotos y conversaciones impresas. Copias para quien quiera ver. La verdad, a diferencia del carácter de algunos, es transparente. Entregué la carpeta a la madre de Araceli, quien la abrió con manos temblorosas. Su rostro se transformó en una máscara de horror al hojear los documentos. «Mi hija, ¿cómo pudiste?», murmuró, mirando a Araceli con una mezcla de decepción e incredulidad. Cada palabra mía,
resonaba en los innumerables corazones presentes, quebrando la confianza de relaciones que antes parecían sólidas y revelando las grietas ocultas tras sonrisas y gestos aparentemente familiares. Aquella revelación fue el detonante para que yo, Jimena, siempre considerada tranquila, reflexiva y receptiva, abrazara la verdad y la expusiera de forma contundente, aun cuando ello significara romper ilusiones que sostenían la idea de familia y lealtad. Perdón por interrumpir la ceremonia, concluí con una calma que hasta a mí me sorprendía, pero ustedes merecían saber con quién están tratando. En cuanto a mí, mi parte ya está hecha. Liberarse de la mentira es, por sí sola, una forma de victoria. Salí de la iglesia sin mirar atrás, sintiendo las miradas de todos siguiéndome. No hubo gritos, no hubo escenas, solo la verdad desnuda y cruda flotando en el aire, pesada como el plomo. La boda, obviamente, no continuó. Supe después que Diego canceló todo y desapareció por semanas. Araceli intentó demandarme por difamación, pero desistió al percatarse de que yo tenía todas las pruebas. Tras aquel episodio en el altar, los días siguientes estuvieron marcados por una profunda introspección y un reordenar de prioridades. Empecé a mirar al pasado con una nueva perspectiva, comprendiendo que la verdadera esencia de la libertad no reside en mantener lazos que aprisionan, sino en reconocer y valorar la propia identidad. Me mudé a otra ciudad, inicié un nuevo empleo y forjé nuevas amistades. La distancia física ayudó a sanar heridas que parecían incurables. No tenías que haberte ido tan lejos, me dijo mi madre en una de nuestras videollamadas. La familia te extraña. Yo lo necesitaba, mamá, respondí con la certeza de quien finalmente encontró su camino. A veces, la distancia es la única manera de ver con claridad. El dolor que sentí se transformó en combustible para un nuevo comienzo, impulsándome a construir relaciones basadas en la honestidad y el respeto mutuo, lejos de manipulaciones e intereses ocultos. La experiencia me enseñó que, en ocasiones, es necesario romper con lo que se creía eterno para poder abrazar la verdad, por dolorosa que sea, y, en consecuencia, permitirnos evolucionar. Conocí a personas que no tenían idea de mi historia, que me veían simplemente como era en ese momento, fuerte, decidida y libre de ataduras. Era liberador ser vista así, sin el peso del pasado, sin la sombra de la traición. Me inscribí en un curso de fotografía, algo que siempre quise hacer pero nunca tuve el valor. Empecé a capturar el mundo a través del lente, encontrando la belleza en los detalles que antes pasaban desapercibidos. Cada foto era como un fragmento de mi nueva identidad, construida día tras día, sin depender de las expectativas de los demás. También comencé a practicar el running, algo que jamás imaginé hacer. Las primeras semanas fueron dolorosas. Mi cuerpo protestaba, mis pulmones ardían, mis piernas temblaban. Pero había una satisfacción indescriptible en sobrepasar mis límites, en sentir el sudor corriendo por mi rostro mientras mi mente se liberaba de los pensamientos recurrentes del pasado. Con cada kilómetro recorrido, una capa de resentimiento parecía desvanecerse, llevada por el viento, disuelta por el esfuerzo físico. Claro que hubo momentos de fragilidad, noches en mí no me siento, que la soledad pesaba más de lo normal, mañanas en las que despertaba con esa sensación de vacío en el pecho. Hubo días en los que me sorprendía mirando viejas fotografías, recordando momentos que parecían perfectos y cuestionando si todo había sido una ilusión desde el inicio. En algunas ocasiones, llegué a escribir largas cartas para Diego, desahogos mezclados con preguntas, pero nunca las envié. Aprendí que no todo dolor necesita audiencia, ni todo sentimiento debe compartirse. Incluso esos momentos de recaída se convirtieron en parte esencial de mi camino de autodescubrimiento. Cada conversación solitaria posterior al episodio se transformaba en una lección, en la que reflexionaba sobre el valor del amor propio, la valentía para enfrentar la realidad y la capacidad de transformar la traición en una fuerza redentora. Comprendí que la venganza más poderosa no reside en el daño que se causa al otro, sino en la transformación interior que ocurre cuando decidimos liberarnos de relaciones tóxicas y de expectativas que nos hicieron sufrir. Podrías haber destruido sus vidas y seguido adelante, me dijo una amiga en una ocasión, sorprendida de que ya no buscara más represalias. ¿Por qué te detuviste en la iglesia? Porque no se trataba de destruir vidas, sino de recuperar la mía.
respondí. Exponer la verdad era necesario para poder vivir en paz. Lo demás es asunto de ellos. El episodio se configuró como un antes y un después que me permitió reconocer mis fragilidades y transformar cada lágrima, cada suspiro, en un símbolo de superación. La construcción de un nuevo camino pasó a depender de mi capacidad para perdonar, no por el bien de los demás, sino para mí misma, como un acto de amor propio que me impulsa hacia una vida basada en la autenticidad. Un año después del incidente, recibí una carta de Diego. Se había separado de Araceli pocos meses después de la desastrosa boda, al descubrir otras mentiras y traiciones. Intentaste advertirme, decía en ella. Lamento no haber creído. Lamento aún más todo lo que te hice. Leí la carta varias veces, tratando de descifrar lo que sentía. No había ira, no había rencor, solo una especie de triste comprensión sobre la naturaleza humana y sus debilidades. Respondí con pocas palabras. Espero que encuentres tu camino, así como yo encontré el mío. Algunos aprendizajes son dolorosos, pero necesarios. No volvimos a hablar después de eso. No había necesidad. Nuestra historia ya había llegado a su fin mucho antes de ese intercambio de mensajes. En cuanto a Araceli, me enteré por familiares que se había mudado al extranjero, huyendo de los comentarios y las miradas de juicio. Parte de la familia la defendió, acusándome de haber expuesto asuntos privados de forma cruel. Otros reconocieron que la verdad, por más dolorosa que fuera, debía salir a la luz. Las divisiones persisten hasta hoy, cicatrices de un episodio que nadie logró olvidar por completo. Hoy, al rememorar aquella boda y mi revelación, comprendo que ese instante fue la semilla de un cambio irreversible en mi forma de ver las relaciones. Aprendí que, incluso cuando los lazos de sangre parecen inquebrantables, es fundamental tener el valor de reconocer y enfrentar las verdades que emergen con el tiempo. Recientemente, recibí una invitación para el 800 aniversario de mi abuela, la misma que Araceli había dejado en silla de ruedas. Fue un momento de decisión, enfrentar nuevamente a la familia entera o mantener la distancia que había establecido. Tras días de reflexión, decidí asistir, no por Araceli, que probablemente estaría presente, ni por aquellos que habían dudado de mí o minimizado mi dolor. Decidí ir por mí misma, para demostrar que ese ambiente ya no tenía el poder de herirme. Al llegar a la fiesta, sentí todas las miradas sobre mí, algunas curiosas, otras aprensivas, como si esperaran otra escena dramática. Saludé a todos con cortesía, abracé a mi abuela largamente y me senté en una mesa apartada, observando la dinámica familiar con los ojos de quien ya no pertenece a ese universo, pero aún logra comprenderlo. Más tarde apareció Araceli, acompañada de su nuevo prometido, un hombre de mediana edad con mirada distante y sonrisa ensayada. Nuestros ojos se cruzaron por un instante. No sentí odio, sino una especie de triste comprensión sobre lo que ella realmente era. Rápidamente desvió la mirada, fingiendo gran interés en una conversación cercana. Sonreí en silencio. Ese desvío de mirada decía más que cualquier palabra. En una cena reciente con nuevos amigos, alguien preguntó por mi familia. «Es complicado», respondí con una sonrisa que ya no llevaba amargura. Digamos que aprendí a diferenciar el parentesco de la lealtad. ¿Cómo es eso?, insistió una amiga, visiblemente intrigada. Algunas personas nacen en nuestras vidas, otras las elegimos. Comprendí que la verdadera familia no siempre es la determinada por la sangre, sino por las acciones, el respeto y la honestidad. Tengo parientes que apenas reconozco como familia y amigos que son más leales que muchos primos, expliqué, sorbiendo mi vino tranquilamente. Esa experiencia me despertó a la importancia de establecer límites saludables, de cultivar amistades y relaciones basadas en la lealtad mutua y de valorar cada paso que me permitió florecer, incluso en medio de la adversidad. Al transformar el dolor en fuerza, descubro a diario que puedo reinventar mi vida, honrando cada cicatriz como parte esencial de mi camino hacia una nueva definición de amor y libertad. 3 años han pasado desde aquella tarde en la iglesia. Hoy tengo un nuevo trabajo que me realiza, un departamento que refleja quién soy y relaciones que no me disminuyen ni manipulan. A veces, recibo noticias de la familia a través de mi madre.
la única con la que mantuve contacto cercano. Araceli volvió al país y se comprometió de nuevo. Diego se mudó al interior y abrió su propio negocio. La vida siguió, como siempre sucede. En cuanto a mí, llevo las lecciones de ese episodio como quien porta un mapa para no perderse de nuevo. Aprendí a identificar los primeros indicios de manipulación, a valorar la honestidad por encima de cualquier conveniencia y, sobre todo, a no permitir jamás que alguien determine mi valor o mi verdad. «Pareces otra persona», me comentó mi madre en su última visita. «Hay en ti una fortaleza que nunca había visto». «No soy otra persona, mamá», respondí mientras observábamos el atardecer desde la terraza de mi departamento. Solo descubrí quién soy en realidad. La traición de Araceli y Diego fue dolorosa, pero hoy reconozco que también fue liberadora. A veces, es necesario perder aquello que creíamos esencial para descubrir nuestra verdadera esencia. En mi caso, perdí la ilusión de una familia perfecta, una relación basada en promesas falsas y una visión ingenua sobre la lealtad. A cambio, gané a mí misma. Y eso, ninguna traición podrá quitármelo. Al final, mi venganza no fue exponer la verdad en el altar, aunque ese momento fue necesario. Mi verdadera revancha fue reconstruir mi vida sobre cimientos más sólidos. Fue aprender a ser feliz sin depender de la aprobación ajena. Fue transformar el dolor en sabiduría. Y esa, creo, es la forma más poderosa de superación. No solo sobrevivir a la tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia. Hoy, al mirar atrás, ya no me veo como una víctima, sino como una mujer que tuvo el valor de romper con lo esperado, de enfrentar la mentira y de seguir su propio camino, incluso cuando ese camino parecía aterrador y solitario. La Jimena que un día lloró por una traición, ahora sonríe ante la libertad que conquistó. Y esa, tal vez, sea la mayor revelación de todas. El descubrimiento de que somos mucho más fuertes y capaces de lo que jamás imaginamos ser. Por eso, si algún día te encuentras frente a una traición que parece demasiado grande para soportar, recuerda, no es el fin, sino el inicio de un poderoso viaje de autodescubrimiento. El dolor tiene un propósito cuando sabemos transformarlo en la fuerza que impulsa nuestra evolución. Cada lágrima derramada puede convertirse en determinación. Cada noche sin dormir en claridad sobre lo verdaderamente importante. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero yo discrepo. El tiempo, por sí solo, no cura nada. Solo nos distancia de los hechos. La verdadera sanación proviene de las decisiones que tomamos, de los límites que establecemos, del amor propio que cultivamos. Viene de la valentía de mirar hacia adentro y reconocer que, aunque heridos, seguimos siendo completos. Que la traición de otros habla más sobre ellos que sobre nosotros. Recientemente, encontré una antigua fotografía mía con Diego y Araceli, tomada en un asado familiar, meses antes de que la traición saliera a la luz. Al ver aquella imagen, no sentí ira ni rencor, solo gratitud por el camino recorrido desde entonces, por la mujer en la que me convertí a través de la adversidad. Aquella Jimena sonriente de la foto no sabía lo que estaba por venir, pero la Jimena de hoy sabe exactamente dónde está y hacia dónde quiere ir. La verdadera libertad comienza cuando decidimos que ninguna traición definirá quiénes somos o lo que merecemos. Cuando comprendemos que somos los autores de nuestra propia historia, no meros personajes secundarios en la vida de otro. Cuando reconocemos que las cicatrices no son señales de debilidad, sino emblemas de nuestra capacidad de regeneración. Y esa decisión, por sí sola, ya es una forma de victoria. Una victoria silenciosa, íntima, pero lo suficientemente poderosa como para cambiar el curso de toda una vida.